Vértice Internacional les presenta un programa sobre el desorden internacional que estamos viviendo frente a la política arancelaria de Donald Trump y cómo el sector automotriz global está enfrentando un punto de inflexión. Pero ¿cómo es que la geopolítica impacta al sector automotriz global? ¿Qué podemos esperar de los encadenamientos con México y cómo podemos mejorar a esta industria tan importante? Les pido por favor que nos acompañen y revisemos juntos inclusive el futuro del TEMEC en esta materia. El mundo está inmerso en una serie de rivalidades geopolíticas, económicas y ambientales. Las tensiones se maximizan entre potencias centrales para sellar la supremacía y la hegemonía comercial mediante prácticas nacionalistas, tarifarias y proteccionistas. La guerra arancelaria de Trump ha perturbado grandes industrias a nivel mundial, generando conmoción y desconfianza. El descolocamiento empieza en el sector automotriz, la industria que representa el 3% del PIB global y la que genera más de 50 millones de empleos en todo el mundo. Una industria con efecto cascada por estar vinculada a las materias primas, software, tecnología, energía, combustibles, transporte y logística, entre muchos otros. Un nodo clave condicionado por los conflictos comerciales, la férrea competencia por la innovación, las regulaciones ambientales y hasta las crisis geopolíticas. La guerra arancelaria de Donald Trump ha puesto de cabeza al mundo y busca un nuevo reacomodo geopolítico a nivel automotriz. Sobre todo, esto es un juego de rivalidades entre estados, entre empresas e industrias que están sufriendo los altibajos de la geoeconomía y también del nuevo orden internacional. Para hablar de este importante tema, desde la Sala de Embajadores de la Asociación Mexicana del Servicio Exterior, nos acompañan Guillermo Rosales Zárate, él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Arnulfo Gómez, él es consultor independiente y ex consejero comercial en Canadá. Bienvenido, Arnulfo. Mucho gusto. Y nos acompaña también otro tocayo, Guillermo Bernal del Valle, él es director de Asuntos Públicos del American Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, la AmCham. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Reina, por la invitación. Un gusto. Guillermo, Trump ha declarado una guerra comercial de manera universal, con una excepción a China y una pausa temporal de 90 días, aunque hay esta declaración de un impuesto universal del 10%. ¿Qué estamos realmente viendo? Desde tu perspectiva, ¿una coyuntura crítica o bien una nueva reconfiguración en el orden comercial internacional? Ambas situaciones que planteas se coexisten en este momento. Por un lado, la decisión del presidente Trump de dar un manotazo para remover las piezas del tablero del juego comercial en el mundo es evidente, y por otro lado, esto tiene consecuencias directas en la relación de México con Estados Unidos, particularmente en lo que toca a la industria automotriz, que ha sido el sector de mayor integración en la vida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y ahora del TEMEC. Claro. ¿Qué estás viendo tú, Arnulfo, también Guillermo? Realmente nos estamos yendo de un modelo aperturista y liberal a un modelo proteccionista, arancelario y sobre todo inclusive nativista. Arnulfo, ¿cómo estás viendo este recambio en el orden comercial internacional? Yo veo una situación muy especial. Es decir,
aunque nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio en 1994, o entró en vigor en el 94, desgraciadamente nunca logramos por parte de México tener un fortalecimiento de la regionalización de la producción. Es decir, si uno ve qué es lo que ha pasado, Estados Unidos en 1994 nos suministraba el 75% de las importaciones que realizaba México. El año pasado fue 40%. ¿Y de dónde viene ese 30% de diferencia? De Asia. Entonces es natural que, Estados Unidos lo sufrió mucho y nosotros mismos, porque nosotros tuvimos mucha emigración de empresas hacia China. ¿Cómo ves tú esto, Guillermo? Yo coincido con ambos. Creo que sí hay un reordenamiento más de pasar de la globalización a los bloques regionales, muy en el sentido en el que habla Arnulfo. Creo que la principal variable de esta guerra comercial es justamente la hegemonía China-Estados Unidos. En el 2000, China entra a la Organización Mundial del Comercio, empieza a adquirir un gran porcentaje de las importaciones de Estados Unidos y eso definitivamente afecta la incipiente integración que está teniendo México, Estados Unidos con Canadá con la firma del NAFTA. Y ahorita lo que estamos viendo pues, es el regreso de este péndulo, ¿no? Un montón de empresas de manufactura yéndose a China, China convirtiéndose en la fábrica del mundo, pero sobre todo Estados Unidos. Y ahorita Estados Unidos ya no está tan contento con este orden comercial y quiere volver a reindustrializar su base, conseguir fortalecer su clase media, regresar muchos de estos empleos a Estados Unidos. Y bueno, pues en este, vamos a llamarle dinámica entre dos grandes gigantes, el mundo entero está un poco atrapado entre las patas de los caballos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, hablas del regreso del péndulo. Podríamos decir que Trump está muy nostálgico, Guillermo, sobre todo con esta idea de regresar a Estados Unidos como el gran líder indiscutible del sector automotriz en el siglo XX. ¿Tú crees que eso lo pueda hacer en el siglo XXI cuando él en su cabeza tiene esta idea de que pues, la capital del coche era Detroit? ¿Cómo puede él reacomodar esto? ¿Podría hacerlo solamente con aranceles o lo podía haber hecho también de otra manera? Me confieso ante ustedes que me cuesta mucho trabajo poder ubicar en temas de análisis racional qué es lo que está pensando el presidente Trump y a qué responde estas decisiones. Desde el punto de vista económico, no tiene un fundamento para fortalecer el rol de Estados Unidos dentro del contexto de la competencia global e incluso el generar mayores incentivos de bienestar para la sociedad estadounidense. Cuando el presidente Trump coloca únicamente la parte de producción de mercancías y pone el foco en el déficit comercial de Estados Unidos, deja de lado que en términos de un análisis mucho más profundo, lo que tiene mayor valor y donde Estados Unidos tiene una posición privilegiada es en la producción de servicios. Y en ese término tenemos una balanza superavitaria por parte de Estados Unidos. Volver a una reindustrialización como se tuvo en el siglo XX no agrega valor a la economía de Estados Unidos, no es factible en términos de rentabilidad y más grave aún para poder concretar esta pretensión, la demografía de Estados Unidos se ha modificado y por lo tanto no se tiene la capacidad para en el corto, en el mediano plazo poder atender los requerimientos de manufactura tal cual como están planteados. Luego entonces la base para que Estados Unidos pueda mantener una economía de avanzada es justamente lo que dio origen a la integración norteamericana, volver a los bloques regionales y complementar por un lado sus requerimientos y por otro lado la colocación de sus servicios
con sus socios, con Canadá y con México. Claro. Pero entonces, a ver, Arnulfo, ¿cómo estás viendo la geopolítica automotriz? ¿Quién es quién dentro del juego de los actores? Está diciendo Guillermo que es difícil que Estados Unidos vuelva a lograr tener esta posición indiscutible de lo que la tuvo en el siglo XX. ¿Qué actores están presionando la penetración del mercado automotriz hoy en día? El objetivo original del Telecan era una mayor integración comercial y productiva. Y a México se le declaró como socio estratégico. ¿En qué sentido? En que Estados Unidos ya no podía llevar a cabo ciertos procesos y podían desplazarlos a México. Y en un principio, las reformas que realizamos entre 88 y 94 nos hicieron muy competitivos y vinieron numerosas empresas norteamericanas a México. ¿Y qué pasó a partir del año 2000? Del año 2000 al 2015 salieron de México 2.549 empresas extranjeras. ¿Y a dónde se fueron? A Asia. Y 900 de ellas eran maquiladoras. Y en el sector automotriz, el objetivo era muy claro. En el año 94, el 50% tenía que ser originario de la región para lograr acceder al mercado sin pagar arancel. Se dio un plazo de 10 años para que hubiera una integración mayor y en 2004, bueno, México en 94, el 35% de los vehículos eran de origen mexicano. Y en el último estudio que hizo Bancomex en el año 2019, ya nada más en un vehículo de exportación mexicano era 26%. ¿Dónde se fue lo tomado? O sea, nosotros no tuvimos una estrategia. Y si yo me puse a revisar mis apuntes y desde 2013 empezaron a decir los fabricantes, México no tiene ingenieros de capacitación y menos instrumentación dentro del sector automotriz. Entonces vemos que hubo un retraso enorme por parte de México en su integración y vamos a decir, la integración de Estados Unidos no era porque fueran buena onda. Ellos querían mayor integración y mayor valor en México, ¿por qué? Para reducir la migración hacia Estados Unidos. A ver, Guillermo, ¿qué estamos viendo? Entonces China hace la tarea, quizá se capitaliza esto en varios países de Asia. ¿Quién está ahí jugando en Asia? Corea del Sur, Japón, Vietnam, en el sector automotriz, ¿quién es quién? Es que creo que esta lógica de las regiones nos ayuda a darle mucha claridad y tomemos como ejemplo justo lo que pasó en el famoso Liberation Day. Si bien están pausadas estas tarifas, los porcentajes que le impone a cada uno de los países nos da alguna luz no suficiente, ya lo decía mi tocayo, la lógica económica muchas veces está ausente de la ecuación, pero sí te da algunas pistas de lo que está tratando de lograr Donald Trump. Entonces, las tarifas más fuertes van obviamente hacia China, ahorita están en niveles del 145%, son las únicas que están vigentes hasta que suceda esta llamada entre los líderes, we'll see. Pero a todos el bloque asiático de los alrededores estamos hablando de tarifas arriba de los 35-40%. Vietnam, Camboya, Malasia, Tailandia, India, etcétera, grandes competidores de México para el sector automotriz. Entonces, sí hay una lógica aquí regional. A México lo exenta, lo cual para mí es el reconocimiento de facto de que el Tratado de Libre Comercio sigue teniendo peso, sigue teniendo relevancia y al final creo que esa es la lógica económica que se va a terminar imponiendo. Si lo que queremos hacer es lograr competir, o Estados Unidos quiere lograr competir con la manufactura de vehículos con Asia, con Europa, necesita de México, necesita de los aliados que tiene en la región, que son Canadá y México. Porque México y Estados Unidos no tienen ya una relación comercial. Y regreso un poco a lo que estaba diciendo ahorita Arnulfo. Lo que tenemos entre nosotros es en gran medida un sistema de coproducción. Este ejemplo lo has oído varias veces, Rina, pero partes o autopartes o vehículos enteros que cruzan la frontera
8, 9, 13 veces antes de ser un producto final. Entonces se mandan a Estados Unidos, regresan a México, viene un componente de Canadá, se incorpora. Lo que hacemos es coproducir. Entonces no hace ningún tipo de lógica y no se va a sostener en el largo plazo una tarifa en el sector automotriz en México. Lo que sí vamos a ver es pues muchísima presión para que en la próxima revisión, llamémosle por ahora, del Tratado de Libre Comercio haya pues un empuje más hacia las reglas de origen, hacia fortalecer la base industrial estadounidense, y creo que es hacia allá donde tenemos que hacer un juego muy estratégico como país. Lograr que permee el mensaje de que la base manufacturera mexicana potencia la estrategia industrial de Estados Unidos. A ver, déjame descifrar un poco lo que nos has comentado, Guillermo, y a ver, preguntar acá, ¿qué es realmente el gran motivador de Trump? Porque, ¿qué es lo que le molesta del sector automotriz? Es decir, que haya perdido Guillermo Arnulfo el control del coche globalizado, es decir, un coche que en donde cada insumo viene de otro país, pero sobre todo le molesta que no puede desbaratar esa red de encadenamientos, y eso es lo que quiere hacer Trump. Como ya lo comentaba mi tocayo Guillermo, la política comercial de privilegiar los bloques regionales encuentra en la industria automotriz el mejor de los ejemplos. Tenemos una gran regionalización en lo que toca a la producción automotriz, en la cual podemos encontrar en Asia, obviamente China atendiendo su lugar de primer productor mundial de vehículos y también el mayor consumidor de vehículos. Por otro lado, lo que es para fines de análisis el eje Japón, Corea del Sur. Y luego tenemos Europa y la región de Norteamérica como el segundo mercado más importante del mundo. Por supuesto, también el rol que juega Mercosur, Brasil y Argentina. La característica es que la mayor parte del consumo de cada uno de estos bloques se satisface con la producción del propio bloque. Es lo que ocurre en la región de Norteamérica. Y aquí un apunte, cuando escuchamos hablar al presidente Trump, la mayor parte de la gente se queda con la idea de que ya no se producen vehículos en Estados Unidos y que México se ha robado esa capacidad de manufactura al igual que Canadá. La realidad es que, atendiendo esta estadística de bloque Norteamérica, el 65% de los vehículos se producen en Estados Unidos. El 28% aproximadamente se producen en México y el 7% se producen en Canadá. Se producen quiere decir de dónde salió este vehículo en una planta de ensamble. Realmente no podemos hablar de un vehículo estadounidense, un vehículo canadiense o un vehículo mexicano, porque tenemos que hablar de un vehículo norteamericano por la integración en la cadena de producción que comentaba Guillermo. Y Arnulfo... Pero Trump lo quiere diferenciar, porque de alguna manera está poniendo aranceles a cada una de las partecitas de eso. Y esto no es posible, no lo podrán hacer, la realidad se está imponiendo. Y de los vehículos que se hacen en México, hay una diferencia obviamente en cada producto, pero podemos hablar de un promedio cercano al 40% de la integración de valor que es estadounidense. Muy similar, incluyendo mano de obra, la aportación del valor mexicano y un 20% que se integra con partes canadienses y del resto del mundo. Y algo similar ocurre también en Estados Unidos. Entonces hay una muy fuerte participación del contenido de valor propio, local, estadounidense, y una participación relevante de México y Canadá dentro de los vehículos que se hacen en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo, Arnulfo? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la renegociación de las reglas de origen. ¿Cuál era la posición de México? Que se permitieran integrar mayores insumos de China. Y el laudo fue a favor de México y Canadá, en el sentido de que se podía integrar mayor integración de bienes no originarios de la región.
cuando la realidad era al revés. Nosotros debíamos de haber pugnado porque se lograra mayor integración de la región en vez de permitir integración de fuera de la región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros, se los digo, a nosotros nos falló grandemente la estrategia global, porque firmamos el Tratado de Libre Comercio el 2 de diciembre de 92. ¿Y qué hicimos en vez de hacer lo que hizo Canadá, de definir una estrategia? No, nos pusimos a firmar tratados con Bolivia, con Colombia, Venezuela. Entonces, ese es el problema, es que hemos dispersado nuestros esfuerzos y nuestras fortalezas las hemos debilitado enormemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pensar que es mala la forma en que se ha dado la presentación del proyecto por parte de Trump, pero hay que aprovechar la oportunidad de seguir integrándonos. Una pausa nada más para hacer un comentario a lo que comenta Arnulfo. Es válida, puede ser válida la crítica desde un enfoque global a lo que ha significado primero el Telecán y luego el TEMEC, en cuanto a que no hemos aprovechado todas las oportunidades. Sin embargo, en el tema estrictamente de la industria automotriz, sí tenemos claro que a partir del 94 y hasta este momento ha venido incrementándose este grado de integración. Hoy en día la regla de origen del TEMEC exige que el 75% del valor de un vehículo para ser considerado libre de arancel sea originado en la región de Norteamérica. Además, a diferencia de lo que contemplaba el Telecán, en el TEMEC se tiene que también cumplir con que los componentes principales, motor, transmisión, frenos, cumplan con la regla de origen del 75% y adicional se integró al acero y al aluminio, que deben de también tener en la integración de un vehículo esta proporción de valor, con un agregado en cuanto a que el 40% de la mano de obra de un vehículo que cumpla la regla de origen debe de haber sido pagada cuando menos a $16 la hora, lo cual vuelve sumamente estricta, compleja y ha generado una mayor participación de los componentes de valor de un vehículo originado en la región. Por eso es que año con año, desde la renegociación del TEMEC, hemos venido superando los volúmenes de producción y de valor de las autopartes en México. Pero, Guillermo, Estados Unidos está violando en manos trumpistas esta regla de origen de la que está hablando Guillermo. Absolutamente. Absolutamente. Pero aquí hay una clave también que es importante atender y tener en cuenta, que es la fragilidad legal de los instrumentos que está utilizando Donald Trump para imponer tarifas, que es estas actas de IEPA y la sección 232, ¿no? Es una declaración de emergencia para poder imponer aranceles. Y puede hacerlo ahorita, y eso también nos habla de la sofisticación y el peligro de Donald Trump 2.0, que viene pensando en esto desde hace ya varios años, pero también ahorita que están los mercados reaccionando tan fuertemente como reaccionaron a lo que pasó en el día de las tarifas recíprocas y a la popularidad del presidente Trump, hay que acordarnos que las intermedias están prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Los periodos de 4 años nos ayudan a que los ciclos políticos en Estados Unidos sean un poco más cortos que en México, y en 1 año y medio puede perder las cámaras y este tema de las tarifas impuestas por situación de emergencia puede también cambiar próximamente. Y a donde tenemos de nuevo que empujar como país es a regresar a los mecanismos institucionales de diálogo dentro del tratado, y dentro del tratado sí podemos ver los irritantes, las tarifas no arancelarias, las barreras no comerciales, las reglas de origen específicas para electromovilidad. Hay mucho terreno para negociación, pero insisto, por un cauce institucional, nada de decretos y órdenes ejecutivas que tanto daño están haciendo en este momento en temas de incertidumbre. Pues así es, el sector automotriz
global que es muy vulnerable ante los choques de la geopolítica global, la innovación tecnológica y también lo que no hemos hablado, a las regulaciones ambientales. Hacemos un corte, regresamos. La industria automotriz es uno de los pilares fundamentales de la economía global, representando cerca del 3% del PIB mundial y generando más de 14 millones de empleos directos. Su relevancia trasciende lo económico, pues influye en la infraestructura y el desarrollo tecnológico. En este contexto, la competencia por el liderazgo en el mercado automotriz es feroz. China se ha consolidado como el principal actor, con más del 30% de la producción mundial y un liderazgo incuestionable en vehículos eléctricos. Le siguen Estados Unidos y Japón, con industrias consolidadas e innovación tecnológica. Alemania lidera en Europa con marcas de prestigio global, mientras que México, India y Corea del Sur juegan un papel estratégico en producción y exportación. La política de Estados Unidos primero ha aplicado aranceles para proteger su industria automotriz frente a la férrea competencia de sus competidores, China, Japón y varios países europeos. China es el mayor exportador de autos, el mayor productor de vehículos eléctricos y líder en la producción de baterías de litio y materiales clave como el cobalto y níquel. Precisamente la producción globalizada del automóvil es uno de los factores que más incomoda a la política trumpista. El hecho de que países y regiones se especialicen en fabricar diversas partes de los vehículos en el marco de una red global e interdependiente justamente. El gran motivador para imponer el 25% a los autos que no sean fabricados en Estados Unidos, aunado a otro 25% de aranceles al aluminio y acero que golpean al sector. Con esta medida, los autos en Estados Unidos se encarecerán, sumando impactos negativos en las cadenas de suministro mundiales y costo de la vida. Seguimos conversando en esta mesa de análisis desde la Asociación del Servicio Exterior Mexicano sobre los choques comerciales y el impacto que tiene al sector automotriz a nivel internacional y sobre todo con un interés a lo que está pasando dentro del TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá. Guillermo, ¿cómo estás viendo o cómo estás calibrando las afectaciones al sector automotriz dentro del TEMEC frente a la guerra abierta y frontal en términos comerciales China-Estados Unidos? Bien, creo que hay dos formas de contestar esta pregunta. La primera es que el tema de la incertidumbre no es bueno para nadie y los aranceles en general lo que hacen es disrupción en las cadenas de suministro y particularmente los aranceles impuestos a sistemas de coproducción como es el que tenemos México, Estados Unidos y Canadá, encarecen los costos para el consumidor final, ¿no? Tal cual, pero también tienen afectaciones para la industria. Entonces, lo que estamos viendo ahorita y que tenemos que darle la vuelta muy pronto es, pues, a lo mejor la expansión de un nuevo vehículo, a lo mejor el crecimiento de alguna planta, eso no está llegando a México, sino que se está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Ajustes a la baja en los números de producción. También podemos empezar a ver algo de esto, ¿no? El anuncio de Stellantis, por ejemplo. Este tipo de cosas tienen una afectación. Pero también me gustaría retomar lo que decía Arnulfo en uno de sus últimos comentarios. En todas las crisis también hay oportunidades. Y en este tema de la guerra con China, de la guerra comercial Estados Unidos-China, lo que podemos ver es que hay una tendencia al alza que yo no creo que disminuya en el corto plazo. Si bien esta tendencia inició con el primer gobierno de Trump, se intensificó considerablemente en el gobierno de Biden
Es decir, no es un tema particularmente del Partido Republicano, es uno de estos pocos temas en donde hay consenso bipartidista. Y en ese sentido podemos prever, espero que no a niveles de 145, pero podemos prever que esta tensión siga. Y en ese sentido creo que como bloque tenemos una oportunidad importante. Ahorita vamos a tener aranceles menores que los que van a tener muchos de nuestros competidores, y tenemos que aprovechar este momento para ganar espacio en el mercado, para seguir fortaleciendo la base productiva mexicana, y para ello, más que pensar en lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está pasando en China, lo que tenemos que pensar es lo que tenemos que resolver internamente como país. Energía, por supuesto, invertir en transmisión, en generación de energía. Ya lo decía también Arnulfo, pues necesitamos crear mano de obra talentosa, ingenieros con las skills necesarias para poder trabajar en industrias de alta especialización, resolver los temas de seguridad, por supuesto, invertir en infraestructura, puertos, carreteras, las aduanas. Y todo esto es para aprovechar una oportunidad que tenemos, insisto, de comparación, ventaja relativa al resto de nuestros competidores de cara al mercado estadounidense, que es el más importante para nuestra economía. Y ahí se inserta el Plan México, Arnulfo. Para mí el Telecán era el proyecto más interesante para México y su desarrollo. La producción transfronteriza era una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque lo primero que nos desgravaron en Estados Unidos fue el valor agregado sobre la maquiladora. ¿Cuál era el objetivo? Que hubiera mayor valor agregado o mayor incentivo para producir valor agregado en la región. Entonces, esta es una ventaja enorme, pero no hemos aprovechado. O sea, la prueba es que en 2015 el cómputo era que se habían ido 990 maquiladoras de México. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hablar, en 2004 se creó el Instituto Mexicano para la Competitividad y se hizo un análisis de qué pasaba en México y cuál era el gran problema. Dice, no era un problema, pero la industria automotriz se había establecido en México porque a pesar de que muchos de los operarios de la industria eran personas que apenas habían terminado la primaria, con capacitación específica, eran muy productivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso. Tenemos que realmente capacitar a nuestra gente. Por ejemplo, en las maquiladoras, ¿quiénes son los jefes normalmente? Eran los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres, que eran las que realizaban la maquila, no podían atender proyectos de capacitación porque tenían que regresar a su casa a atender a sus hijos. Y ese es el problema, la capacitación. ¿Así lo ves, Guillermo, o ves algunos otros hoyos negros o algunos puntos vulnerables y débiles del sector automotriz, por supuesto, en medio de esta guerra comercial China-Estados Unidos, que ya es una rivalidad directa, frontal y abierta ante el mundo? Yo tengo plena convicción de que tenemos oportunidades para seguir creciendo dentro de la región de Norteamérica. El futuro es la integración. Vamos a tener un turbulento 2025, un 2026 muy cuesta arriba, pero cuando se asienten las aguas veo que vamos a seguir creciendo en este proceso integrador. Y el tema de los recursos humanos es uno de los puntos que nos da una ventaja comparativa, no únicamente en términos de nuestra estructura demográfica, que todavía tenemos un bono a favor, y sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos y Canadá, también en términos de y aquí difiero con lo que comenta Arnulfo, de lo que es en este momento la situación de la industria automotriz. Cada vez hay una mayor inversión en centros de ingeniería establecidos en México. Tenemos las plantas armadoras que están teniendo una mayor asignación de relevancia en los proyectos de arquitectura, de diseño automotriz,
con los centros establecidos en México. Igualmente, las empresas más importantes de autopartes han establecido en México centros de ingeniería, y el contexto de lo que se hace hoy en el mundo, ya no hay un vehículo que se diseñe en Detroit o que se diseñe en Seúl, sino que se va desagregando por bloques. Entonces, un centro establecido en México se hará cargo de la transmisión, y los que están en India harán el diseño del motor, etcétera, y luego finalmente vamos a tener un producto que estará asignado a las diferentes plantas de la corporación. Entonces, esto nos va a seguir dando oportunidades. Por supuesto, hace falta mucho, tenemos que mejorar el sistema educativo, porque lo que hoy ocurre es que tenemos en número una generación anual importante de técnicos, de ingenieros. Sin embargo, hay una inversión muy alta por parte de las empresas para tomar a estos jóvenes egresados y realmente darles el conocimiento y las capacidades para que se puedan integrar, bien sea a los centros de diseño o a las líneas de producción, porque nuestra educación está cada vez más deficitaria. Bueno, entonces, en general, Guillermo, pues tenemos que hacer la chamba, ¿no? ¿O qué otra cosa tenemos como debilidad principal? No, yo quería retomar tu pregunta sobre el Plan México, porque creo que somos cautelosamente optimistas desde la Cámara Americana de Comercio, por un factor muy distinto de lo que vimos el sexenio pasado, que es una estrechísima comunicación y ánimo de cooperación entre el sector público y el sector privado. Este consejo asesor que diseñó la presidenta, que por cierto sesionó ayer, es una forma muy interesante de darle seguimiento a lo que la industria necesita para ser más competitiva. Entonces, que haya estos vasos comunicantes para hacer política pública con todos los sectores en la mesa, creo que es súper positivo para el país, y al final nos va a ayudar a sortear pues esta ola de incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Arnulfo, hemos hablado de que México tiene asignaturas pendientes, tenemos que empoderar varias cosas, necesitamos inversiones, el Plan México ponerlo en práctica, pero la verdad es que estamos dañados. Tenemos un 25% de arancel al sector automotriz, México y Canadá, que también es un arancel universal. ¿Y tú crees que esto se pueda negociar para que Trump lo vaya diluyendo y bajando? ¿Será factible? Es necesario. Y la prueba de que se puede hacer algo al respecto es que primero fue un mes, después fue otro mes, ahora son 3 meses. Y vamos a decir que se toman como amenazas, pero en la práctica, te comentaba mi hermana que vive en Miami, y si están viendo cosas que se van a reflejar en la necesidad de que Trump cambie su esquema o su instrumentación. Pero ¿cuál es tu apuesta, Guillermo? Y también el otro Guillermo, bueno, pues del 25%, ¿qué creen? ¿Lo van a bajar? Digo, porque posiblemente el arancel del fentanilo y el que está vinculado a la migración pudiera bajar al 12%, esto ya se ha dicho. ¿Cómo ven para la parte del sector automotriz? Actualmente tenemos vigente un 25% de arancel para las importaciones que hace Estados Unidos de todo el mundo. En la proclama del 26 de marzo, aplicable desde el 3 de abril por parte de Estados Unidos, se estableció una diferenciación para México y Canadá. Los vehículos que se importan, estoy hablando desde la perspectiva de Estados Unidos, desde Canadá y desde México, están pagando un arancel con el 25% de la valoración del vehículo que no es originado en Estados Unidos, con la condición de que se cumpla la regla de origen del TEMEC, lo cual resulta muy bizarro porque estamos hablando de una violación clara al TEMEC, pero esa es la condición. Tiene que ser un vehículo originario, con la complejidad que expliqué en el bloque anterior, y si cumple con la regla de origen TEMEC, entonces le vamos a aplicar el 25% de arancel,
en el contenido no estadounidense. Hay que seguir insistiendo, esto es producto por producto en términos de la valoración del contenido neto. En el caso mexicano, y tomando esta base de aproximación para efecto únicamente de análisis, del 40% del valor es originado en Estados Unidos, nos estaría quedando un 15% de arancel neto a pagar para las exportaciones de vehículos en México. Estoy haciendo un promedio. Sí es menor que lo que va a pagar Alemania, Corea del Sur, Japón, sí. Okay. Nos coloca en una mejor posición que la que teníamos hasta el mes de marzo, no. Nos va a afectar, va a generar un incremento del precio de los vehículos en el mercado estadounidense y por lo tanto una disminución en el volumen de consumo que tendrá que reflejarse en una disminución de la producción, de la exportación y por lo tanto una afectación al resto de la economía nacional. Y esto impacta, Guillermo, a estados de la República de manera particular y también a las armadoras de Estados Unidos. ¿Cómo están viendo estas afectaciones desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos? Claro, creo que este ejercicio que hace mi tocayo, súper didáctico, es importantísimo tenerlo en cuenta para encontrar esta ventaja comparativa que tenemos relativa a nuestros competidores. Entonces, ¿no estábamos mejor que antes de que llegara el señor Donald Trump? No. ¿Estamos mejor que nuestros competidores? Sí. Y en esa ventaja es donde tenemos que jugar. Ahora, yo no creo que sean sostenibles en el tiempo, porque como ya lo decíamos en alguna pregunta previa, al final quien paga el costo de los aranceles es el consumidor final. Y si tu objetivo, una de tus promesas de campaña fue bajar la inflación, si le estás subiendo, creo que la estimación, y me corrige mi tocayo, está entre 3 y 5 mil dólares de aumento a un vehículo, pues eso evidentemente tiene un impacto inflacionario y no va a ser sostenible en el tiempo. Gente, claro. Tal cual. Y hay, si la lógica, y aquí regresamos al tema de la lógica económica, si lo que quiere hacer Donald Trump es regresar las fábricas a Estados Unidos, eso no se sostiene por ningún lado. Económicamente no hace lógica. Hay un diferencial importante en los costos de mano de obra. Hay un tema de disponibilidad de mano de obra. No tienen lo suficiente fuerza de mano de obra. Estados Unidos está enfrentando un tema de envejecimiento de su población muy acelerado porque está saliendo de la fuerza productiva la generación más grande de Estados Unidos, que eran los boomers, y está entrando la generación más chica en la historia de Estados Unidos. Entonces, anualmente pierden entre 200 y 300 mil personas en la fuerza laboral, mientras que nosotros incorporamos 2 millones de jóvenes a nuestra fuerza laboral. Seguimos disfrutando de un bono demográfico por al menos algunos años. Entonces, las afectaciones a corto plazo están vigentes, las estamos sufriendo en este momento, pero como decía Guillermo, ya que el polvo se asiente, vamos a estar en una posición de muchísima competitividad que si lo sabemos aprovechar atacando estos temas fundamentales de los que ya platicábamos, va a dejar al país mucho mejor parado de lo que estábamos antes de la llegada de Donald Trump. Arnulfo, son tiempos turbulentos, de alguna manera se comenta en esta mesa de análisis que estamos mejor que los competidores, aunque el daño ya está hecho, pero si lo sumamos una posible recesión en Estados Unidos y también en México, pues ¿cómo la vamos a librar? La verdad es que es una situación difícil. Yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea en México. ¿Por qué? Porque tenemos verdaderas barreras para ser más productivos y competitivos. Es decir, la simple variación de la energía es un problema. Y es mucho mejor que se vaya la luz a que esté variando. ¿Por qué? Porque ya no estás produciendo con deficiencias. Y además tenemos que ir hacia la energía verde. Arnulfo está hablando de la necesidad de la transición energética verde. ¿Cómo estamos ahí parados, Guillermo, en México con este tema de los autos híbridos? Los autos híbridos siguen teniendo una baja participación respecto a las ventas totales del país.
En este momento los vehículos electrificados están llegando al 9% respecto a ventas totales, y hablo de vehículos electrificados porque dentro de ellos se integran los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos enchufables y los vehículos híbridos convencionales. Los vehículos eléctricos están representando alrededor del 1.8% y un 7% los vehículos híbridos. Va cada año incrementándose de manera muy importante la venta de vehículos electrificados a partir de una mayor oferta, de una hipercompetencia dentro del mercado, y mucho de ello motivado por la llegada de marcas chinas. Así es, Guillermo. Bueno, pues permítanme hacer un corte, regresamos. América del Norte, bajo el TEMEC, ha consolidado una cadena de suministro automotriz altamente integrada y estratégica. Estados Unidos domina la innovación y el mercado. Canadá aporta tecnología y componentes de valor, mientras que México funge como plataforma manufacturera clave. Esta integración convierte a México en un eslabón esencial para el funcionamiento eficiente y competitivo de la industria automotriz norteamericana. Gracias a su ubicación geográfica, tratados comerciales, mano de obra y costos competitivos, nuestro país se ha posicionado como el séptimo productor de vehículos en el mundo. No obstante, las medidas arancelarias del 25% por parte de Trump podrían suponer un duro golpe a la industria, responsable del 5% de la generación del PIB nacional. México tiene una posición destacada en la industria automotriz global y somos uno de los principales nodos de producción y exportación de vehículos del mundo. Somos el séptimo exportador mundial y colocamos 4 millones de unidades en el 2023. Es decir, nuestro país juega con los gigantes como China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur y Brasil. Asimismo, abrigamos plantas de manufactura que producen gran variedad de vehículos, lo que nos convierte en un hub clave dentro de la producción mundial. Sin embargo, la política disruptiva de Trump impuso 25% de aranceles a todos los automóviles no fabricados en Estados Unidos como una medida universal, que también incluye a México y Canadá, sus principales socios comerciales dentro de América del Norte, en una clara violación al Tratado Comercial Trilateral. Frente a ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó imponer aranceles por el momento y reforzó el Plan México para impulsar la economía nacional. Pues estamos de regreso en este programa comentando sobre los tirones de la geopolítica global y cómo se reflejan en el sector automotriz. Guillermo, ya una última ronda de conversaciones rápidamente. ¿Tú qué estás viendo? Es decir, ¿viene una renegociación del TEMEC? ¿Este ally shoring y este friend shoring se va a seguir estableciendo con Estados Unidos y Canadá? ¿O de alguna manera ves que va a haber una mayor rivalidad y un mayor desdén frente a este armazón que ha sido tan importante para los tres países? Yo creo que en poco tiempo vamos a empezar a ver la lógica económica imponiéndose por muchas de las razones que hemos visto en esta mesa, y viene una ola mucho más fuerte de nearshoring de lo que tuvimos en los últimos años. Hay que primero pasar esta ola turbulenta, pero hacia allá vamos a llegar. Y el tratado está más vivo que nunca y es pieza clave para que eso se materialice. Llevamos 30 años construyendo integración México, Estados Unidos y Canadá. Eso no se va a borrar en unos meses de incertidumbre. Y hay posiciones encontradas entre si anticipamos o no la revisión. Yo creo que es importante
que la revisión suceda, que nos sentemos en los canales institucionales a revisar los irritantes y encontremos consensos dentro de la lógica productiva y de la mayor integración regional, que es la única forma en que vamos a poder hacer frente a la competencia internacional de los otros bloques, que ya vemos también cierto acercamiento, por ejemplo en Asia, ¿no? Es interesante Japón, China acercando sus posiciones. Estados Unidos necesita de México para reducir su dependencia de China. México necesita de Estados Unidos. Somos más que vecinos, roommates, y en ese sentido tenemos que seguir apostando por la integración. Arnulfo. En efecto, yo sigo confiando en una integración regional, que se dé más rápido o más tarde la negociación, que se dé más tarde nos beneficia. ¿Por qué? Porque estamos con un estatus actual que podemos seguir llevando, pero tenemos que prepararnos adecuadamente. Es decir, tenemos que tener posiciones muy precisas para realmente adquirir más ventajas. Eso es lo que diría. ¿Tú estás de acuerdo, Guillermo? Coincido con lo que ha comentado Arnulfo, Guillermo. Nos encontramos en una pausa turbulenta respecto de lo que es el destino de Norteamérica. 25, 26 serán el periodo en el que se ajuste la política interna en Estados Unidos y que nos lleve a la renegociación del TEMEC, y veo muchas oportunidades. En este momento la industria automotriz se encuentra vigente, integrada. No es factible ni en el corto ni en el mediano plazo, se requieren cuando menos 3 años para poder desarrollar una planta de ensamble. Entonces, pensar en que de un día para otro, con un decreto y por muchos aranceles que establezca el presidente Trump, se van a relocalizar las plantas de manufactura en Estados Unidos es imposible. Y por el contrario, lo que tenemos que hacer frente es a un fortalecimiento de la industria automotriz en Norteamérica, porque tenemos un desarrollo tecnológico en China que está ya a la vanguardia de lo que hablábamos justamente en la pregunta anterior, de la electromovilidad, que sin duda alguna estará ocupando muy buena parte del mercado en los próximos años. Bueno, pues muchísimas gracias a Guillermo Rosales Zárate, también a Guillermo Bernal del Valle y a Arnulfo Gómez por estar acá. Nosotros continuamos, no se vayan. La industria automotriz atraviesa una transformación profunda, marcada por la transición hacia vehículos eléctricos, la digitalización y la automatización. Pero más allá del cambio tecnológico, este proceso está reconfigurando las relaciones de poder a nivel global. El dominio chino sobre la cadena de suministro de minerales críticos como el litio, el cobalto y el níquel ha convertido a este país no solo en el principal productor de vehículos eléctricos, sino en un actor clave de la nueva geopolítica industrial. Estados Unidos y la Unión Europea han respondido con subsidios, acuerdos comerciales estratégicos y relocalización de industrias. Esta nueva carrera tecnológica no solo define el futuro del transporte, sino también el equilibrio global de poder económico e industrial. En este escenario, el acceso a materias primas, la innovación y la soberanía tecnológica se han vuelto factores decisivos para la competitividad y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer enormemente a la Asociación Mexicana del Servicio Exterior todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto.